buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar de ese trabajo en mi humilde aportación, porque esto es el termalismo y el envejecimiento saludable. Es un tema bastante amplio y que aborda bastantes perfiles. Yo creo que hay que definir o diferenciar el concepto de termalismo, que es un concepto amplio que habla de muchos medios, de mucha gente, de muchos profesionales que intervienen en hacer que el agua minero medicinal sea atractiva o rentable, saludable, etcétera, para un destino, hostelería, médicos, administración, etcétera. El turismo termal, en el que se habla ya de un viaje, es decir, de una persona que se mueve porque hay agua mineromedicinal y va a buscar el aspecto terapéutico o saludable de un tratamiento. Y luego lo que es la medicina termal. La medicina termal o la hidrología médica, que es una disciplina terapéutica que utiliza el agua mineromedicinal de una determinada manera en unas determinadas patologías. Entonces no hablamos tanto de personas como hablamos de patologías o formas de tratarlas. Y nosotros también tenemos que diferenciar, y hablo desde mi punto de vista, que es un punto de vista médico, sanitario, lo que es un anciano sano, es lo que antes nos ha dicho el doctor José María, lo que es un anciano sano, que es un anciano que tiene un grado de independencia, que tiene autonomía, que tiene una ligera disminución de sus capacidades sensoriales, pero no interfieren para nada en su vida diaria. Que sí que tiene una comorbilidad, que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene colesterol, pero eso no influye en su vida, en su funcionamiento, en sus tareas, etcétera. Incluso algunos están trabajando. Tenemos que definirlo, diferenciarlo del anciano frágil desde el punto de vista clínico, en el que ya fisiológicamente existe una patología que puede producir dependencia e incapacidad y que precisa unos cuidados determinados. Aquí ya hablamos, por ejemplo, de que aparecen ya las demencias, el cáncer, etcétera, una serie de procesos crónicos, patológicos, que van haciendo que tengamos una salud más deteriorada y que necesitan de un cuidado y de más profesionales y más específicos. Y luego tenemos el anciano enfermo, que da igual la edad que tenga, uno puede enfermar, pero también tenemos un niño enfermo y tenemos un adulto enfermo, ¿vale? Entonces, yo creo que, aunque sí que se considera el término vejez por la CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la edición 11, sí que se considera el término vejez como una etapa en la vida en la que tiene sus circunstancias personales desde muchos ámbitos, no solamente el físico, sino el psíquico, el emocional. No se debe, hay una controversia, pero no se debe considerar que por ser ancianos seamos enfermos. ¿Dónde va a actuar las políticas o las actividades o las acciones que se marcan para tener un envejecimiento saludable o un envejecimiento activo? Pues deben de actuar en la prevención, por lo tanto sería en ese anciano sano. Como ven, no pongo periodos etarios. La ancianidad no empieza en una determinada edad y acaba en una determinada edad. Entre los 60 y los 70 se considera senectud y se puede considerar un poco envejecimiento ya a partir de los 70 años. Pero no existe una línea bien determinada que separe una cosa de otra. Y depende, como acabamos de oír al doctor José María, depende de factores genéticos, sociales, medioambientales, etc. Y ahí es donde debemos trabajar, en el envejecimiento saludable, es decir, en mantener la capacidad funcional del sujeto el mayor tiempo posible, o en el envejecimiento activo, que son todos aquellos procesos que van a intervenir en que tengamos una calidad de vida y un bienestar durante el envejecimiento. He puesto ahí las CEAs, no sé si existe aquí en Orense alguna CEA. Las CEAs son centros de envejecimiento activo, son a nivel
de ayuntamientos se crean una especie de aulas donde se invita a participar en determinado tipo de cursos, desde el ejercicio físico hasta la escritura, la lectura, ser locutores de radio, etcétera. Y existen como institución, por eso lo pongo ahí. Eso sería un ejemplo de envejecimiento activo. No sé si aquí hay alguna. Se ha relacionado el termalismo o la medicina termal o ir a un balneario con personas mayores. No es verdad, la medicina termal trata procesos, no solo a personas mayores. Lo que pasa es que hay unos programas institucionales que están vinculados a personas mayores por eso y esos están muy bien estructurados y regulados, por eso hace que estas personas vayan al balneario con un determinado tiempo de días, con unas determinadas prestaciones y se cumplen todas. El del Inserso yo creo que lo conocemos todos, el programa de termalismo social del Inserso, que se inicia en el 89 con 80.000 plazas, pero también tenía el tratamiento 15 días de duración y hemos acabado para el próximo año 2026 con 197.000 plazas con 9 días de estancia. Es decir, han bajado los días de estancia. Entre los objetivos de este programa está todo lo relacionado con lo que estamos diciendo de longevidad, mejorar la calidad de vida, fomentar la actividad social, relacionarse, contribuir a la mejora del bienestar físico y mental, aparte de apoyar a la economía de la zona y crear empleo, pero aquí no dice nada de tratamiento curativo, dice ayuda a reducir las necesidades de tratamientos médicos. Y no existe una constancia, el Inserso hizo un trabajo en los años 90, pero actualmente no se ha hecho ningún trabajo más para constatar cómo afecta la terapia termal en el consumo de fármacos. ¿Vale? Tenemos el programa de la Xunta de Galicia, que este año 2025 ofertó 1.276 plazas, ¿vale? Participan los 15 balnearios gallegos y la promoción habla de salud, descanso y ocio. El tratamiento es un poco más largo, son 10 días, pero eso es lo que no hablan de curación, ya no se habla de tratamiento exactamente. ¿Por qué? Porque las plazas van dirigidas a mayores de 60 años y no se trata de curar una determinada cosa, sino de mejorar un determinado proceso que alargue su funcionalidad, mejora del dolor, etc. Y luego tenemos la variedad de programas que tiene la Diputación de Ourense, que tiene la modalidad terapéutica con 12 días de tratamiento, de bienestar, termalismo azul, soledad no deseada, ternadal, cultura termal, con distinto tipo de estancias o distinto tipo de requisitos para participar dentro del programa y que no está sujeto solo a un tipo de edad. Está abierto a mucho tipo de edad y no limita el número de plazas. No hay limitación. La limitación la pone el que recibe esas plazas. Pueda recibirlas o no. El perfil de termalista de mayor de 60 años, en un trabajo que hizo la doctora Rosa Mejide, para ver la incidencia del COVID-19 en las personas que habían recibido termalismo. El trabajo no venía a caso contarlo aquí, por eso no lo traigo, pero sí que es verdad que el perfil de termalista viene siendo lo mismo que el de la población general, ese anciano sano, es decir, esa persona mayor de 60 años que tiene ese tratamiento para la tensión, para la diabetes o para el colesterol fundamentalmente, con carácter preventivo, y que puede asistir al balneario. Es decir, para poder ir a un balneario hay que poder ir al balneario y recibir el tratamiento termal. El tratamiento termal tiene unas contraindicaciones cada vez menos absolutas y más relativas que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Haciendo un pequeño trabajo, revisando un poquito los 3 últimos años antes de la pandemia, primeros años antes de la pandemia, y los del 2017 al 19 y del 2022 al 24, ¿qué pasa? ¿Cómo es el perfil de nuestro termalista, del usuario? En este caso cogí el balneario de Layas porque es el que se ha mantenido más equilibrado en la apertura durante el tiempo.
Entonces vemos, no la vemos aquí, pero teníamos la distribución por sexo, entre mujeres y varones. No sale la diapositiva, no sé por qué, estaba antes de la distribución etaria, pero se mantiene lo mismo, siendo siempre las mujeres las que mayor hacemos uso del balneario. Se mantiene en la misma proporción antes de la pandemia que después de la pandemia. De la misma manera, la distribución etaria, vemos que el mayor uso del balneario está por los usuarios que tienen entre los 70 y los 80 años. A partir de los 80 años la gente va teniendo menos capacidad de movilizarse, aunque tenemos gente, que sería el número 3, y algún de 90, 95 y 96 años hay. Es anecdótico, no existen mucho, pero esas personas que van no son dependientes, pueden viajar, pueden relacionarse con los demás, pueden hacer uso de las técnicas, pueden comprar, etcétera, pueden leer, forman parte de las actividades sociales que se desarrollan en el balneario. Creo que deberíamos de pasar a... no sé por qué no sale, creo que deberíamos... Tenemos un problema técnico. Sí, vamos al PDF. Sí, vamos a ir al PDF, que es más fiable. Ve pasando. ¿Puedo pasar desde aquí? Sí, claro, tú puedes pasar desde ahí donde quieras. Puedes volver para atrás, para adelante. Aquí está, vale, fenomenal. Y la fidelización del termalista. Aquí sí que me llamó un poquito la atención lo que ocurría antes de la pandemia y después de la pandemia. Lo que vemos es que, en primer lugar, los datos están tomados de la gente, los datos son recogidos de la gente o de las personas que van al balneario de Layas. Se puede extrapolar, pero no puedo decir que se pueda extrapolar esto a los datos generales de otros centros o de otros balnearios, ¿vale? Pero sí que nos ha llamado la atención que los que iban antes de la pandemia eran más repetidores y los que van después de la pandemia son los que van por primera vez a un balneario o al balneario de Layas, ¿vale? Esto significa, o creo yo que significa, y habría que formular la hipótesis, que la visita al destino es importante. Es decir, la gente dice, ya voy a conocer Galicia, voy a conocer Cataluña, voy a conocer Andalucía. Me muevo bien, viajo bien, me defiendo bien y quiero conocer. Este tipo de programas facilita eso, porque económicamente están paquetizados. Ya sabemos lo que van a gastar o no. Es una hipótesis que ahí la dejo, puede ser verdad, pero habría que revisarla. Y luego, con respecto a los motivos de consulta del balneario por los que vienen las personas, entre los 3 grandes grupos, descanso, preventivo y terapéutico, llama la atención que después de la pandemia están incluidos el número de gente que va con carácter preventivo. Se entiende por carácter preventivo aquellas personas que, teniendo una patología base, no tienen ni tratamiento médico ni farmacológico, ni han tenido, por ejemplo, si es una artrosis en rodilla, una infiltración en los últimos 2 años, y van para mejorar la movilidad, van porque se encuentran bien. Fundamentalmente, no, es que yo me encuentro bien. Y el motivo terapéutico, es decir, yo tengo objetivos, quiero conseguir esto, quiero salir de aquí como salí la última vez y no necesitar tanto bastón, poder hacer mejor las cosas de mi vida, etc. Y entre las patologías más frecuentes que acuden al balneario tenemos la artrosis lumbar. El L84 es porque utilizamos la clasificación CIAP2, que es la clasificación internacional de atención primaria. Es la lumboartrosis, la artrosis del lumbar, la lumbalgia y la artrosis de rodilla. Tengo que decir que nosotros no tenemos terapias respiratorias, por eso aquí solamente están recogidas las terapias de tipo reumatológico, ¿vale? Otra cosa que sí que quisiera decir, aunque yo sé que hay mucha bibliografía, pero hace unos años, entre el 2011 y 2013, recogimos casi 11.000 y pico medidas, algo más de 11.000 medidas
basadas en la escala de valoración analógica para el tratamiento para el dolor, test funcionales como el Oswestry y el WOMAC, o mediciones goniométricas en 7.409 historias clínicas. Y el objetivo que teníamos era, como teníamos 9 días de tratamiento que a veces no concordaban mucho con los tratamientos o la bibliografía que había sobre los tratamientos, que eran más días, eran 12 días, 15 días, 21 días, ya sabemos todos que el termalismo francés son 3 semanas, o eran 3 semanas hasta ahora, no sé lo que va a pasar. Decidimos ver qué pasaba con un protocolo terapéutico más específico para determinadas patologías. Es decir, diseñamos unos ejercicios en piscina para mejorar el recorrido articular específicos por articulación, teníamos una balneación, teníamos una diatermia general, que son las saunas, cabinas de calor, baños de vapor, y una diatermia específica que aquí llamamos parafangos, que son 45 grados, y el reposo. Eso es un protocolo que llevaba un tiempo y en función de la patología que llegasen se tomaban determinadas medidas. Lo primero que preguntamos cuando llegaban antes de empezar el tratamiento era cómo se habían sentido, si habían hecho un tratamiento un año, año y medio antes en el balneario, cómo se habían sentido a lo largo de este tiempo, antes de entrar en nuestro tratamiento. La mayoría de ellos nos decían que habían sentido una mejoría parcial. Desde luego, la mejoría total no existe, eso lo sabemos todos, pero pocos nos decían que no habían notado nada. Hicimos una evolución del dolor mediante la escala EVA, del dolor articular, está así resumido aquí, pero se midieron todo tipo, el dolor lumbar, el dolor de rodillas, el dolor cervical, en el hombro, etc. Y vemos aquí cómo al inicio del tratamiento teníamos un volumen de mediciones en fuerte y en moderado, que al final del tratamiento creció el área de sin dolor leve o leve moderado. Es decir, antes y después del tratamiento había ya una mejoría del dolor. El dolor es una medida o un valor un poco subjetivo, no todo el mundo tenemos el mismo umbral de dolor, etc. Y hicimos una valoración del recorrido articular también, mediante distintas mediciones, sobre todo goniométricas, y también vemos que al final de las mediciones la movilidad se reducía en la mayor parte de las medidas, pero con diferencia, ¿vale? Entonces, el protocolo era un poco probar o valorar o verificar si el protocolo que estábamos utilizando era adecuado. Esto es lo mismo de antes, lo que se hizo es con distinto tipo de movilidad, flexión, extensión, inclinación, etcétera, de la columna cervical o de la columna lumbar o de las rodillas. Se hizo en cada una de las articulaciones, por eso se recogieron tantas medidas. Y luego, finalizado el tratamiento, nos poníamos en contacto con los pacientes 2 meses más tarde para ver si seguía habiendo esa mejoría o seguía habiendo esa valoración, ¿no? Era subjetiva porque se hacía o bien por carta o bien telefónica, y sí que vemos que al cabo de estos 2 meses se mantenía la mejoría, es decir, el dolor o la actividad diaria con una insuficiencia mínima, es decir, pasaban de tener una funcionalidad peor a tener una funcionalidad mejor, y eso se mantenía en 2 meses. Prácticamente esto es lo que nos dice la medicina termal en los trabajos que hay relacionados con la patología reumática. Nos lo dice la bibliografía francesa, que tiene mucho sobre ello, o la bibliografía italiana. Aquí lo hicimos porque teníamos menos días de tratamiento que tenían ellos. Lo que hicimos fue ampliar el número de técnicas y tener todo el rango de las técnicas, no solamente la termalidad, la balneación como absorción de aguas mineromedicinales, sino también el ejercicio físico en piscina, un ejercicio dirigido. Por lo tanto, la eficacia terapéutica de la medicina termal, esto está recogido en mayores de 60 años. Ahí tenemos otros datos, pero de mayores de 60 años tenemos que está cuantificado como evidencia tipo A en la artrosis de rodilla, que no es lo mismo que una artritis. En la artrosis de rodilla
en las lumbalgias crónicas, en la artritis reumatoide y en la fibromialgia. La artritis reumatoide, yo por mis años de experiencia en consulta, desde que aparecieron los medicamentos biológicos, la verdad es que ha cambiado radicalmente la vivencia de la enfermedad, porque era una enfermedad con muchísimos dolores, era muy invalidante, mucha deformidad, que impedía mucho la calidad de vida, pero al introducir ese tipo de medicación, la enfermedad se estanca y la calidad de vida de estos pacientes mejora, bueno, no tiene nada que ver. Ya no se ven las deformidades que había antes. Siguen viniendo al balneario, no para tratar la artritis reumatoide, que eso lo tienen, pero sí por esos otros beneficios que tiene el agua. Que es un ambiente, un medio ambiente muy amable, pesamos menos, tiene propiedades físicas, propiedades químicas, que hace que se pongan en funcionamiento una serie de mecanismos químicos, neuroendocrinos importantes en nuestro organismo, y siguen viniendo. La disminución de la toma de fármacos, he puesto estos estudios, el número 2 y el número 3 de Hernández Torres, que Antonio, que es un director médico, es el director médico del balneario de, no me sale ahora, Benasque, Panticosa, que trabajó en el informe de tecnologías sanitarias del Instituto Carlos III y tiene unos trabajos bastante interesantes. Hizo una evaluación de la toma de fármacos y lo que al final del trabajo, la conclusión es que disminuían el número de fármacos no pautados. Es decir, nosotros lo hacemos todos tomamos fármacos pautados y fármacos que no nos pautan, que podemos ir a la farmacia y comprarlos. Los pautados tienen una valoración a través de la historia clínica, del SERGAS, del Salud, etcétera, del sistema de salud, pero los no pautados son más subjetivos, es aquello que tomamos cuando nos duele o, como hacemos ahora, por si acaso me va a doler, que también lo hacemos. Entonces sí que concluyó después de ese trabajo que los no pautados bajaba el consumo. Y luego también hizo un estudio sobre mejora de calidad de vida mediante una escala de calidad de vida, la SF12 creo que era la reducida, y valoró unos ítems que tiene y vio que mejoraba tanto la parte física, los ítems físicos de esa escala, como los ítems psíquicos. Y ya para terminar, quisiera hablar de estos estudios que a veces nos piden de cómo afecta el termalismo a la economía, por decirlo así, que hay pocos. Y yo leí este trabajo es del doctor Torres Bruñorosa, se hizo en el 2016, pero se publicó en el año 2022 y está localizado en una comarca, en el Maresme, porque hay dos balnearios allí, el balneario de Titus y el de Caldas d'Estrac. Ellos hicieron un trabajo interesante y monetizaron, es decir, le pusieron dinero a qué pasaba, es decir, qué beneficios económicos tenía en la zona, qué beneficios sociales, porque también calcularon cómo afectaba sobre el absentismo de las personas que trabajaban en estos balnearios o otros trabajadores, y hicieron este trabajo que es un trabajo de economistas. Es decir, a mí me ha costado bastante leerlo, pero yo creo que he puesto ahí la referencia por si alguien quiere cogerlo, porque es interesante valorarlo. Ellos cogieron primero patologías que tienen evidencia científica de que el balneario aporta unos beneficios constatados, vieron qué costes tenían estas patologías al año por paciente y al año, de artrosis de rodilla, de lumbalgia, etcétera, en el sistema público de salud. Al final pudieron valorar que al final de otro año cómo se habían repartido esos costes. Lo hacen a través de unas herramientas que yo desconozco, y concluyeron, ahí he puesto un gráfico de que concluyeron que eran un coste-beneficio que se podía concluir que era interesante tener en cuenta dentro de una comarca. No extrapolan todo esto a toda España o a todo el mundo, lo hacen en su comarca.
Ellos pasaron una encuesta, recogieron 305 encuestas y lo hicieron en una población de 3.320 asistentes a dichos balnearios. Y luego hay otros estudios, sobre todo lo hace la doctora Antonella Fioravanti en Italia, del 2017, en el que hizo un estudio sobre lo que podíamos concluir en años de calidad de vida ajustados por calidad de vida, que se ganaba, ¿no?, en las personas que tenían artrosis en la rodilla. Y luego hizo claro, esto es Italia, que su sistema de financiación es distinto del nuestro, pero luego hizo cuánto dinero se ahorraba en las personas que recibían un tratamiento balneario en artrosis en la rodilla. Ella está centrada en la artrosis en la rodilla, el dinero que no le costaba al usuario o al sistema sanitario. Y bueno, aquí tienen bibliografía por si alguien lo necesita o la quiere, y gracias por su atención. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? De doctor a doctora. Muchas gracias por la charla. Solo un comentario práctico, ¿no? Has hablado de las contraindicaciones. Esto es bastante común en la idiosincrasia prácticamente de la... A ver, hay mucha gente que en la consulta diaria te dice no puedo ir al balneario porque me han dicho que no puedo ir porque tengo varices, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que no hay ninguna contraindicación nunca para no tener que ir a un balneario. A ver, bien, un paciente hemodinámicamente inestable, pues que ese paciente hemodinámicamente inestable no va a poder ni salir de su casa. Pero el resto, quiere decir que eso hace bastante daño a la utilización del balneario, porque es un lugar común, cultural casi, ¿no? Como que hay algunas personas como que les está vedado, ¿no? Y bueno, y luego, de alguna manera, apuntalar un poco tus planteamientos. Hay patologías que ya tienen una evidencia tipo 1A, que es la evidencia mayor, ¿no? O la fibromialgia, o de, por supuesto, artrosis, y decir que aquí, en esta universidad, la Facultad de Enfermería, la Escuela de Enfermería de Orense ha hecho trabajos concretos que han, no sé si es de los tiempos, Reyes, etcétera, que han, de alguna manera, apuntalado científicamente este dato en población nuestra, en población de Orense. Pero sobre todo el tema de la contraindicación. Yo creo que hay que acabar con esta leyenda urbana, que es una bobada. Bueno, no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, las contraindicaciones que existían antes ahora no existen. Antes era una contraindicación absoluta padecer cáncer y padecer esclerosis múltiple, ¿vale? Ahora mismo eso no se da. ¿Por qué? Porque el cáncer, el tratamiento del cáncer, el abordaje del cáncer desde el punto de vista de la medicina es distinto. Pero hay personas que pensamos que están hemodinámicamente controladas y cuando vas a la consulta y las auscultas tienen una taquicardia ventricular no tal, que contraindico tratamiento en balneario y mando directamente al centro de salud o al hospital para hacerse un electro, y efectivamente tienen un problema, y eso en un tratamiento en el que vamos a activar el sistema circulatorio, la frecuencia cardíaca, puede producir algo. Existen ese tipo de contraindicaciones. Y luego las técnicas. Existen, no es lo mismo una sauna que una cabina con una temperatura más baja, que una balneación, semibalneación o pequeña hidroterapia, un pediluvio, que una piscina. Es decir, tiene propiedades distintas sobre el organismo. Entonces se contraindican las técnicas. Cada vez la parte general, yo ahora mismo, la esclerosis múltiple, que antes era porque el fenómeno de Uthoff se producía cuando estímulos exagerados producían una crisis, y por eso la gente no prescribía, porque esto puede ocurrir con el ejercicio físico, con el calor, etcétera. Ahora vemos que no se produce. Yo el otro día tuve un señor con una esclerosis múltiple en la consulta e hizo tratamiento sin ningún problema, ya venía de otras veces. Pero hay técnicas que sí. Por ejemplo, no son las varices. A veces es la forma en cómo comunicamos las cosas.
pero una úlcera abierta en una pierna, una herida, no puede ir a la piscina, claro, pero hay que decirlo. Y cuando te llega el usuario allí y pasas consulta médica, le tienes que decir, no, esto lo tenemos que hacer de otra manera o tenemos que utilizar otras técnicas. Es eso. Eso pasa, por eso pasan una consulta médica inicial y... Bueno, hay gente que va al hotel y quiere descansar y quiere... Claro, es decir, ese es el tema. Sí, creo que hay alguna pregunta o comentario a mayores. Bueno, eu coincido bastante ca línea xeral que dixo Checho das contraindicacións, que non é contradictorio co que acabas de matizar, non? Porque é como todo, é o mismo a actividade no balneario, como o exercicio físico, como as medidas xerais, é igual. Ten que ser adaptado á situación clínica do momento de cada persoa. E, bueno, o que quería comentar é o que dixetes que nos estudios, o sea, no programa, por exemplo, do INSERSO ou no da Xunta, que, bueno, que non está valorado o valor que ten como terapeuta, como terapia hidrotermal, que sí podría ser valorado, pero vexo que tampouco hai estudios feitos neso, hai unha base de datos grandes dos que participan, pero non hai estudios a nivel preventivo, que ventaxas ten o participar ou non participar neso, podría se facer, porque é tanta xa a poboación que hai un grupo moi grande disso. Pero o diseño que ten tanto o programa do termalismo do INSERSO como da Xunta non está diseñado a nivel terapéutico. Non ten esa función porque non a pode ter. Se agora a principio de mes tens que facer as solicitudes con biotensión no mes de xullo, lógicamente non pode ser para unha terapia, pode ser para outras circunstancias, pode ser os que crean o rollo lúdico, uns por cuestións lúdicas, outros por cuestións sociais, outros por cuestións que creen unha actitud preventiva, como evidentemente ten, hai datos que valoran que o recibir tratamento termal dunhas patoloxías, pois, bueno, ten tratamento posterior que non sea a nivel terapéutico. Lógicamente, a nivel terapéutico, se agora de repente me aparece unha lumbalgia ou tal, e vou a un balneario que iría, independentemente se teño que tomar tratamento ou non, pois é no momento, non vou dicir vou ir dentro de 4 ou 6 meses. Entón, quero dicir que o esquema nos dous non está pensado en terapia. En terapia sería pois unha indicación dun médico ou dun fisioterapeuta ou cousas desas con proceso por eso no nacen, crónico realizado. Claro, por eso no nacen del sistema sanitario, nacen de un sistema social. En este conjunto nacen de ese sistema. El sistema sanitario, aunque está reconocida la unidad asistencial y el de U58 de hidrología médica, y está reconocido el C3, un servicio sanitario dentro de una instalación sanitaria, no está reconocido como tratamiento, ¿vale? Es un poco, la pelea nuestra está en conseguir un poco esa... Pero bueno, es una pelea. Bueno, podríamos hablar del tema. Simplemente un pequeño comentario. Yo luego hablaré de la parte del dinero relacionado con la longevidad y algún informe muy potente que se lleva haciendo desde el 2006. Hablabas del tema de los impactos económicos, ¿no?, de los balnearios en el territorio. Bueno, un apunte. En estos momentos creo que existe, entre comillas, una gran sublevación en Francia, porque parece ser que el gobierno quiere reducir de manera drástica los reembolsos de los tratamientos hidroterápicos. Si la memoria no me falla, en estos momentos cubre el Estado, cubre el 65% de tratamiento y quieren reducirlo a el 15%. Las cifras están ahí, 500.000 franceses están beneficiando de esos reembolsos y hay, no voy a decir ciudades, pero cuando menos villas importantes del Estado francés que viven prácticamente de su balneario o sus balnearios, y que claro, este recorte afecta de forma significativa.
yo no entiendo muy bien la lógica de este país llamado España, en el cual, digamos que lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio lo metemos en la parte social del inserso y dejamos lo terapéutico al margen. Yo soy de los que piensan de que hay que pensar en la globalidad, en el conjunto, independientemente de que haya diferentes líneas programáticas de actuación.